Hermanos, en esta tarde, gloria a Dios, van a ser las 2 de la tarde. Aquí les traigo el almuercito de la tarde con un tema bien interesante para todos y cada uno de ustedes y para mí también. Amén. Porque lo que aquí se habla para todos. No es para ustedes nada más, esto nos abarca a todos. Pero vamos a ir buscando en Primera de Reyes, capítulo 17. Vayan buscando Primera de Reyes, capítulo 17, porque vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. La palabra es la que da vida. Y todo lo que hacemos lo tenemos que hacer conforme a la Escritura. Capítulo 1, verso 17. Del 1 al 7 y quizás. Sí, del 1 al 7 nada más. Pero tú lo puedes leer completo. Ya te hice la asignación en el programa de la mañana para que leas el capítulo completo y el 18 de Primera de Reyes. 17 y 18, léelos completos. Y si puedes leer el libro completo, Primera y Segunda de Reyes, mucho más mejor. Aleluya. Amén. Recordándole que este es el programa El fin se acerca, Cristo viene. Amén. Prepárate para el encuentro con el Señor, porque pronto será tarde, gloria a Dios. Y traigo unos estudios aquí que yo sé que van a incomodar a muchos y muchos se van a ir. Aleluya. No hay peor engaño que uno engañarse a uno mismo. El Señor fue claro cuando dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces tú no puedes ser, tú eres una persona inteligente. Amén. Tú no puedes dejar que nadie te esté engañando con palabrerías y con cositas y textitos sueltos sacados de la Biblia. Tú tienes que leer la Biblia, tú tienes que leer los evangelios, tú tienes que leer las cartas pastorales de Pablo. Amén. ¿Para qué? Para que no seas engañado. Mirad bien, dice la Biblia, escudriña, chequea bien, que no vayan a ser engañados, porque van a venir muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Bien. Espero que este amorcito te caiga bien. Amén. Aleluya. Dice la Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, dice así: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aleluya. Elías tenía poder, ¿sabes? Amén. No iba a llover. A menos que él dijera que llueva, no iba a llover. Eso está ahí. Tampoco lo escribí yo. Y vino palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, le dijo a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. No te escondas. Aleluya. Y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente a Jordán. A Elías le dice que se esconda. A Adán le dijo que no se escondiera. A ti te dijo ayer, en el estudio de ayer, que no te escondas. Amén. Y el verso 4 dice: y beberás agua del arroyo, que yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mira qué bueno es Dios. Lo iba a mandar a un lugar donde había un arroyo, un manantial. Y le había dicho a unos cuervos que le llevaran de comer a Elías allí mismo. Esto no es sinónimo de que él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas seculares. ¿Por qué entonces que nos afanamos tanto por los fondos, por esto, por esto? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Iba a mandar un cuervo con una empanada todos los días para que Elías comiera. Aleluya. Y lo mandó a un sitio donde había un arroyo, donde había un manantial con aguas frescas. Y dice la Biblia que Elías hizo conforme a la palabra de Jehová. Que esto no se te olvide nunca. Elías hizo conforme a la palabra de Jehová, lo que Jehová le había dicho. Amén. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Mira el verso 6. Dice la Biblia que los cuervos aquellos le traían pan y carne por la mañana. Aleluya.
Ese es Dios. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Entonces, ¿por qué no le vamos a ser fiel? ¿Por qué no lo vamos a servir? ¿Por qué no nos vamos a santificar? ¿Por qué no vamos a hacer lo que a Él le agrada? Amén. Si Él va a suplir todas nuestras necesidades. Él nos va a dar todo, nos va a dar la ropa, los zapatos, Él nos va a dar todo. ¿Cómo? No me pregunte. Aleluya. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, un sandwichito, una tripleta. Aleluya. ¿Una sola comida? No, dice, y pan y carne por la tarde. Aquí yo te estoy dando 3 comidas espirituales, porque ahora la cosa es en el espíritu. Te estoy dando el desayuno por las mañanas, te estoy dando el almuerzo, que es hoy que te lo doy un poquito tarde, pero para que tengas hambrecita. Amén. Aleluya. Y te estoy dando una cenita por la tarde. Una palabra. La Biblia dice, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está escrito ahí, yo tampoco lo escribí. Si Él lo dijo, no lo dudes, porque si lo dudas, ya entras en pecado. Créelo. Ahora, esto no es que te acuestes en tu casa tampoco a decir, no, si Dios dijo que me iba a dar todas las cosas. No, tienes que estar trabajando en la obra. Si no es en la obra, tienes que estar educando a tus hijos, trabajando para mantenerte y tener... Lo que Él no quiere es que tú te afanes, que tú dejes de asistir a la iglesia, que tú dejes de leer la Biblia, de sacar un tiempo para Él por estar trabajando. Eso es lo que Él no quiere. Ahora, dice la Biblia, pasados algunos días, se secó el arroyo. Aleluya. Ese es Dios también. Yo no sé si a ti se te secó el arroyo hace tiempo. A mí nunca se me ha secado el arroyo. Aleluya. Hay muchos hermanitos que el arroyo se secó. El arroyo de manantial de aguas vivas, donde estaban bebiendo, se secó. Aleluya. Pasados algunos días, dice la Biblia, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. El arroyo se le está secando a muchos porque la palabra que está lloviendo, la palabra que está cayendo es muy poca. Hay muchos pastores que el arroyo se les secó hace tiempo, ya no saben ni de qué predicar. Por eso hay tantas y tantas y tantas diversiones, actividades en las congregaciones para entretener a la gente. ¿Por qué? Porque no hay agua. El arroyo se secó. ¿O no? Ustedes saben que eso es así. No nos hagamos. Nosotros sabemos cuando el arroyo se secó. Nosotros sabemos cuando nos incomoda esto fue que el arroyo se secó. Pues no hay cosa que le esté más mal a una persona que le den comida y no le den agua. ¿Por qué? Porque el arroyo se secó. Amén. ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Que fue el tema de esta mañana. Aleluya. Por estar andando con otras personas, haciendo alianzas y todo, dejaste secar el arroyo. Aleluya. Amén. Mira, esta enseñanza o este tema enseña una de las lecciones más profundas de la vida cristiana. Escúchame bien. Este tema, estas enseñanzas, nos muestran a nosotros una de las lecciones más profundas de la vida cristiana. Amén. ¿Por qué? Porque Dios puede permitir que el arroyo se seque. Dios puede permitir que tu arroyo se haya secado, pero no es que te ha abandonado. No. Tú estás pescando en otras aguas. Estás bebiendo de otros arroyos, que no es el de Querib. Alabanza. Pero Él no te ha abandonado. Cristo te ama, claro que te ama. Y tú eres su hijo. Aleluya. Lo que pasa es que tú rehusas a obedecer. Tú no quieres obedecer. Tú quieres interpretar la Biblia como mejor se acomode a tu vida. Por eso tu arroyo se ha secado. Y estás buscando fuentes de otras aguas, con otras doctrinas, otras enseñanzas modernas.
Por eso es que la iglesia ha cambiado tanto en estos últimos 30 años. Vamos a poner 30 o 40 años. Ha cambiado tanto, amado hermano. La iglesia de ahora no es la de antes. ¿Sabe por qué? Se secaron los arroyos. Mientras estaban tomando del agua de vida, los arroyos seguían fluyendo agua, pero ya se secaron los arroyos. Amén. Pero no te ha abandonado. Es lo que quiere llevarte cuando se seque el arroyo. Es lo que quiere llevarte a un nivel de dependencia de Él y de la fe. Por eso no te... ¿Cómo se dice? Si el arroyo se te secó, no sigas buscando en otros lugares. No te vayas a espigar a otro sitio, como hacía Noemí. Amén. El profeta Elías, dado el caso en esta lectura, obedeció la voz de Dios, como se debe hacer, obedecer la voz de Dios. A Dios nadie lo calla. Tú me puedes callar a mí posiblemente. Me puedes caer encima. Me puedes apedrear. Pero la voz de Dios nadie lo calla. Trataron de callarle en una ocasión. Metieron preso a Pedro y a Pablo. Oye. Aquí los callan. ¡Ah! Allí tenían una iglesia. Allí era que ellos predicaban mucho. Y a mí, ¿cuántas veces han tratado de callarme? Ahora que estoy empezando. Ahora que estoy empezando. ¿Que Satanás va a tratar de seguir de callarme? ¿Que me van a atacar? Claro. Las familias son los primeros. Aleluya. Pero hay que seguir para adelante, hay que seguir orando, confiando, orando por ellos. Amén. Para que no se conviertan en instrumentos de Satanás, porque mira, el mismo Pedro, en una ocasión, que se le había secado el arroyo a Pedro también en aquella ocasión, ya a Jesucristo lo iban a crucificar, en la cruz del Calvario lo iban a crucificar, y Pedro va y le dice, con buenas intenciones todo el tiempo, la gente siempre lo hace con buenas intenciones, maestro, pero no permita que eso te haga, no permitas que eso te hagan. Mira, te van a crucificar, no sigan, te van a crucificar. ¿Tú sabes lo que el Señor le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Esto es lo que molesta. Que hay personas que se convierten en instrumentos de Satanás para que esta palabra no siga fluyendo. Para detener esta palabra. Pero te recuerdo algo en esta tarde. A Dios nadie le calla la boca. Nadie. No se la cayó la serpiente en el huerto del Edén cuando accionó todo su ejército para silenciar a Eva y a Adán, o silenciar a Dios, y los escondió y se escondieron. Amén. ¿O no? Aleluya. Pero en este caso, el profeta Elías obedeció la voz de Dios. En aquel caso, Adán no obedeció la voz de Dios. Se tornó irresponsable al dejar que Eva caminara por el huerto sin cuestionarle dónde estabas tú. Si él le llega a cuestionar, ella le dice, no, yo estaba hablando con la serpiente. ¿Con qué serpiente? Entonces Dios le daba discernimiento a Abraham, pero no la deje seguir ese camino. Usted sabe las serpientes Jezabeles que hay por ahí hoy en día, que están trayendo nuevas revelaciones a las congregaciones y las están aplaudiendo. ¿Por qué? Porque a muchos líderes se les ha secado el arroyo. Aleluya. Elías fue enviado al arroyo de Querit, donde Dios prometió sustentarlo con agua y por medio de los cuervos que le llevaban carne y pan todos los días. Sin embargo, llega un momento que había pan y carne, pero el arroyo se secó. ¿Por qué se secó el arroyo? No todo el tiempo, amado hermano, escucha bien, no malinterprete, no todo el tiempo el arroyo se seca, amén,
por la desobediencia. Aleluya. Elías era obediente. No fue porque Elías lo dejó de amar, tampoco. Elías seguía amando al Señor. El arroyo se secó porque había un propósito mejor para Elías. Un propósito mayor para él. Y si le sigue dando agua a través del arroyo, si el cuervo sigue llegando pan y carne, se quedaba allí. Hay gente que se han quedado ahí. Ya no les interesa más nada. Entonces el arroyo hay que secárselo para que salgan, para que despierten, hay que secarle el arroyo. Aleluya. Por eso es que muchas veces ahora, en pleno siglo XXI, en nuestras vidas también hay muchos arroyos que se secan. A mí se me secó el arroyo donde yo estaba. Salí de donde yo estaba. Aleluya. ¿O no? Aquí estoy. Ahora estoy buscando otro arroyo donde hayan aguas cristalinas del Jordán. Alabanza. Hay arroyos que Dios mismo nos dio y Él mismo los va a secar también. Porque el arroyo representa la provisión de Dios. Eso representa el arroyo de la cruz. El arroyo puede ser un empleo. Y ese empleo que estás atendiendo día y noche, sábado y domingo y todos los días, está evitando que tú crezcas en el Evangelio. El arroyo puede ser un negocio. También. También el arroyo puede ser una amistad que no te conviene. También el arroyo puede ser un yugo desigual que no te conviene. También el arroyo puede ser un ministerio que todavía no estás preparado para ejercer ese ministerio, que tampoco te conviene. El arroyo puede ser una oportunidad que tú ves en ciertas áreas de tu vida, que tú piensas que Dios te está abriendo puertas. No empuje las puertas, deja que Dios las abra. Si le empuja, Dios no la abrió. El arroyo puede ser una bendición. Aleluya. Acuérdate que no todas las bendiciones vienen de Dios. Hay bendiciones que yo no sé quién te las está dando. Porque una bendición que tú dices que es bendición y lo que hace que te aparta más del Señor, eso no es bendición. Aleluya. Pero mientras Dios quiera, tu arroyo va a seguir dando agua mientras Él quiera. Pero un día de esto te lo va a secar. Amén. El arroyo puede secarse aunque estemos en el centro de la voluntad de Dios. Escúchame bien. Ahora voy con esta parte. El arroyo puede secarse aunque estemos en el centro de la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Pero llega un momento que Él quiere promoverte. Y quiere sacarte de ahí. Porque ahí no vas a crecer. Amén. Entonces, ¿qué hace? Cierra la línea de suministro. Se seca el arroyo. Te cortan la luz. Te cortan el agua. Te cortan el gas. Se te daña el aire acondicionado. Se te está secando el arroyo. Aleluya. Dice la Biblia, el mismo texto que leímos, que pasados algunos días fue que se secó el arroyo. Se secó el arroyo porque no llovía. Amén. No llovía sobre la tierra. Y Elías estaba exactamente donde Dios le había dicho. Él me mandó a tal sitio y aquí me quedo sin agua también. Pero hay una enseñanza de todo esto, amados hermanos, y es que las dificultades no siempre son consecuencias del pecado. Te lo repito. Las dificultades que tú puedas tener en camino y estando bajo la voluntad de Dios no siempre son consecuencias del pecado. Amén.
sino que son parte del propósito que Dios tiene para ti, del entrenamiento que Él tiene para ti. Y es necesario secarte el arroyo para que tú no sigas dependiendo de ciertas cosas que tú te crees que son buenas, pero no son buenas. Y Él quiere sacarte de ahí. Él quiere promoverte, Él quiere llevarte a un lugar más alto. Así que no te acostumbres mucho en los sitios. ¿Ven? Cuando Dios nos seque el arroyo es para movernos a otra parte. Yo entendí. Cuando el Señor me secó el arroyo a mí, yo lo entendí. Lo que pasa es que uno tiene que esperar la voluntad de Dios. Y esperando la voluntad de Dios sucedió algo que yo dije, hasta aquí llegamos. Aleluya. Porque si el arroyo no se hubiese secado, allí estuviera yo. Si el arroyo no se hubiese secado, Elías todavía estuviera allí. Le traían la comidita, le traían todo, amado hermano, aleluya. Y aquel amargo dulce. Aleluya. Si el arroyo no se hubiese secado, Elías jamás hubiese ido a Sarepta de Sidón. Por eso te digo que leas el capítulo completo para que veas qué fue lo que sucedió ahí. ¿Y qué sucedió? Que en Sarepta de Sidón el Señor tenía una viuda preparada, tenía un milagro de provisión para Elías. Aleluya. Y esa viuda tenía una necesidad también. Yo no sé cuántos tienen necesidad y cuántos se están alimentando. A cuántos se les secó el arroyo y Dios los tiene aquí alimentándose. Amén. Con la multiplicación del aceite y la harina, porque a aquella viuda se le multiplicó el aceite y la harina. Le resucitaron al hijo de ella. En otras palabras, lo que parecía una pérdida era el comienzo de algo mucho más grande. Amén. Así que si Dios te seca el arroyo y te mueve donde tú estás, ora primero, porque Él tiene algo preparado para ti. Hay alguien que te está esperando. Aleluya. Nunca debemos confiar más en el arroyo que en la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque el peligro de todo esto, escúchame bien, es enamorarnos de la provisión y olvidarnos del proveedor. Que te lo repita, el peligro de todo es enamorarnos de la provisión, de la bendición y olvidarnos del proveedor. En otras palabras, este arroyo era solo un instrumento para Elías porque él lo quería mover a Sarepta de Sidón. Y la fuente era, es y será siempre Dios. La fuente era Dios y va a seguir siendo Dios. ¿Por qué? Porque las fuentes de este mundo cambian. Tú lo sabes. Pero Dios permanece para siempre. Cuando el arroyo se seca, escúchame bien, Dios ya tiene preparado el siguiente paso. Aquí lo tiene, aquí estoy yo. Se me secó el arroyo allí y estoy aquí. Allí no podía, aquí puedo. Ahora comparto lo que Dios me ha dado, lo comparto todos los días. ¿Con quién? Mira, uno solo está escuchando. Y a veces escuchan pesadamente también. Aleluya. Pero después que escuchen, ya no tienen excusa. Aleluya. En esta tarde, porque es tarde ya, el Señor te dice, levántate y vete a Sarepta. Dios nunca te va a cerrar una puerta sin tener el control del camino siguiente. Dios nunca te va a cerrar una puerta cuando ya te tiene otra abierta. No la vayas a entrar la patada a la puerta, no empujes la puerta. Deja que se abra, que ese es el problema de los creyentes en el siglo XX. Que cualquier cosita, Dios me abrió una puerta. No te metas por cualquier puerta que se abra. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios nunca llega tarde, Él llega en el momento oportuno. Yo tengo una lista de arroyos aquí que se pueden
secarse, hoy mismo se pueden secar. Mira, el arroyo de la salud, de la cual tú estás disfrutando en este día, en esta hora, en este mes, en este año, se te puede secar en cualquier momento y caer en un hospital con las 4 gomas para arriba. Se te secó el arroyo, ¿con qué? No para hacerte daño, no. Lo que pasa es que vas corriendo mucho, te vas apartando mucho y él necesita tratar contigo y necesita que tú estés solo. Aleluya. Cuando te enfermes, no te quejes, que fue que el arroyo se secó y necesita buscar la forma de comunicarse contigo. Se te puede cerrar el arroyo de las fuerzas, quedarte sin fuerza, sin energía, sin deseos de nada. Aleluya. Y invadido por una pereza que tú mismo no sabes de dónde apareció esa pereza, por unas dolencias, unos síntomas, un dolor de espalda, un dolor de pierna, qué sé yo, rodillas, de cuánta cosa hay. A mí se me secó el arroyo en Puerto Rico. Y cuando llegué aquí no podía ni caminar, tenía que caminar con muletas. Porque él me quería aquí. Me sacaron el arroyo allá, me vine para acá. Y me lo siguen cerrando. Donde quiera que vaya y me lo cierren, acepto. Aleluya. ¿Se te puede cerrar el arroyo de los recursos económicos o no? A mí nunca se me ha cerrado ese arroyo. Aleluya. Pero a ti se te puede cerrar el arroyo de los recursos económicos, que vives en una buena casa, tienes buenas entradas, trabajes o no trabajes, tienes cheques de gobierno, de donde sea, pero tienes. Se te puede cerrar ese arroyo en un determinado momento. Aleluya. ¿Por qué Él quiere que empobrezcas? No, porque Él quiere promoverte. Él quiere hablar a solas contigo. Él te cierra el arroyo de los recursos económicos para que tú mires para arriba y clames al Señor. ¿Y ahora qué? Se te puede cerrar el arroyo de un empleo. Aleluya. Se te puede cerrar el arroyo de algunas amistades que tienes, amistades del mundo de antes. Desde que eran niños, estudiaban y juntos, y que se te puede cerrar ese arroyo también. Porque no te conviene, porque son amistades. Amén. Que te pueden influenciar a tomar agua de otras fuentes. Aleluya. Y no podemos hacer alianza con los que no conocen a Cristo. Se te puede cerrar el arroyo del conocimiento humano. Amén. Aleluya. Se te puede cerrar el arroyo de las oportunidades. Has tenido muchas oportunidades. Estoy en bendición, tengo muchas oportunidades. Se te puede cerrar. Examina todos estos arroyos. Aleluya. Se te puede cerrar el arroyo de una etapa de tu vida para comenzar otra etapa de tu vida. Se te puede cerrar el arroyo de la juventud. A mí se me cerró hace tiempo ese arroyo. Aleluya. Se te puede cerrar el arroyo ¿de qué? De la seguridad material. Amén. ¿Por qué? Ninguno de estos arroyos es fuente de vida. Ninguno. Dios es más grande que cualquier recurso que nosotros tengamos. La obediencia precede a la provisión. La fe crece cuando los recursos disminuyen, cuando se acaban, la fe crece. Las pruebas, las situaciones difíciles, amén, nos preparan para ver milagros mayores. Porque Dios nunca depende de un solo método. No. A Dios nunca le faltan estrategias. Dios siempre te va a querer bendecir. O sea, cuando una puerta se cierra es porque hay otra abierta y Dios sigue siendo el mismo. Ahora vienen las preguntas. ¿Cuál arroyo se ha secado en tu vida? ¿O te estás lamentando porque el arroyo se secó por no estar buscando a Dios como Él quería que le buscara y haciendo su voluntad y haciendo las cosas que le agradaban? Pregúntate.
He puesto mi confianza en los recursos, en los líderes, en las posiciones o en el Señor. Y pregúntale al Señor esta tarde, ¿cuál será la nueva dirección que Dios quiere darme? Que te apartes del pecado, que te apartes del mundo, que te niegues a ti mismo. Que si pusiste la mirada en el arado, no estés mirando para atrás. Amén. El arroyo seco no fue fácil para el profeta Elías. Fue el comienzo de una nueva manifestación del poder de Dios. En ocasiones el Señor permite que terminen nuestros recursos para que aprendamos, amén, que nuestra verdadera seguridad no está en las posesiones que tenemos. Aleluya. El mismo Dios que sostuvo a Elías junto al arroyo fue el que lo sustentó en Sarepta. Este otro tema está bien bonito. Cuando él llegó donde la viuda y le dio, y llegó con hambre. Fue derechito a la viuda. Allí había gente rica, pero fue derechito a una viuda pobre que tenía un niño enfermo. Ay, lo que tengo una poquita de harina nada más para hacer unas tortitas y comérmelas. Y después sentarme a morirme. Esa viuda ya estaba orando al Señor. A Dios nunca le faltan recursos. Entonces, ¿por qué tienes temor? Amén. Y Elías le dice, no, prepárame una a mí primero. Yo vengo de lejísimo, desmayado. Ella dijo, está bien. Ella obedeció, porque esto es todo cuestión de obediencia. Ella obedeció. Se la voy a dar, y si me muero, que me muera. Oiga, se la dio. El mismo Elías le sanó al muchacho. Aleluya. El mismo día le trajo aceite. Mandó a buscar ollas prestadas y envases y galones y todo. Drones, todo lo que parecía. Y mientras Elías estaba allí, el chojo de aceite no paraba, ¿verdad? Dios es Dios. Déjate estar jugando a la religión. Aleluya. Dios es algo serio. Cógelo en serio, coge esto en serio. Amén. Dios no se olvida de sus hijos, Él no se ha olvidado de ti. Lo que pasa es que Él quiere guiarte a un lugar de su gracia, a los lugares de la gracia de Él. Vamos a hablar de la gracia de Cristo ya pronto. Por aquí yo tenía el papelito, yo no sé ni qué lo hice. Aleluya. Y son 14 capítulos. Que no los quieres escuchar, pues no los escuches. Pero si te quieres alimentar, son 14 alimentos sobre la gracia de Dios que tan mala interpretación se le ha dado. Y estamos jugando con la gracia. Aleluya. Por eso, haz como Elías. No ponga tu confianza en el arroyo, ponla en el Señor. Ese es el que hace brotar ríos de agua viva en el desierto. Y nunca deja de cuidar cuantos en Él confía. Confía en Jehová y Él te concederá. Si te deleitas en Él, confía en Jehová y te deleitas en Él, Él va a comprenderlo, a satisfacer los deseos de tu corazón. Te va a contestar las preguntas que tienes, los deseos que tienes, las peticiones que tienes. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y a la tarde, no tengo nada todavía para la tarde. Amén. Pero te voy a traer una ensaladita. A las 5, a las 6, a las 7. Te voy a traer una ensaladita y te va a gustar. Es confrontativa, pero tú sabes que... Aleluya. Toda la palabra es confrontativa. Pregúntale a Pedro, pregúntale a Pablo, pregúntale a los fariseos. Toda la palabra es confrontativa. ¿Por qué? Porque la palabra, que es el agua de vida, quiere conducirnos a caminos que nosotros desconocemos. Es un caminito angosto. Pero no quiero seguir por ahí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos a la tarde. Dios mediante. Amén.